vamos a estar hablando sobre las enfermedades del mediastino. El grupo está compuesto por Lizy Sequí, Lisbeth Rosario y Adeline Salomé. En primer lugar, vamos a dar una breve introducción sobre qué es su función y cómo se divide anatómicamente el mediastino. Pues el mediastino es un compartimiento visceral ubicado en la cavidad torácica que se extiende longitudinalmente entre ambas pleuras. Este está separado completamente por la cavidad pleural izquierda y derecha. Se encuentra en la línea media del tórax y este se va a dividir en superior e inferior. Este último se va a subdividir, que más adelante estaremos tratando eso. En cuanto a sus funciones principales, tenemos el soporte de estructura, ya que este actúa como amortiguador para los órganos internos del tórax. También vamos a tener conexión entre sistemas. Este les sirve como puente de conexión entre diferentes sistemas del organismo para servir de intercambio de información y de sustancias entre ellos. Por último, tenemos la protección. Este alberga el tejido conectivo y linfático, lo que protege y sostiene las estructuras contenidas en este. Ok, vamos a estar hablando sobre la división del mediastino. El mediastino está primeramente delimitado por estructuras anatómicas. El límite superior del mismo va a ser el estrecho torácico superior. El límite inferior va a ser el diafragma, como podemos ver en esta imagen. El límite anterior va a ser el esternón y el límite posterior va a ser la columna vertebral. Si nosotros trazamos una línea imaginaria desde el ángulo de Lewis en el esternón hasta el disco intervertebral entre T4 y T5, esta línea nos va a dividir el mediastino en superior e inferior, que a su vez se divide en anterior, medio y posterior. Entonces, dentro del mediastino anterior, algunas estructuras que podemos destacar son el timo y la grasa mediastínica, por ejemplo. En el medio podemos destacar el corazón y los grandes vasos, y en el posterior el esófago, por ejemplo, y el conducto torácico, por ejemplo. Entonces, sabiendo qué es el mediastino y qué estructuras se encuentran en cada una de las subdivisiones del mismo, una pregunta que podemos hacer, que la respondimos en la clase pasada, lo que vimos el viernes, es si el mediastino es una cavidad que es móvil o es fija. Muy bien, como dijo el doctor, nos mencionó que es una cavidad móvil. Ella se mueve de manera fisiológica por la ventilación, el movimiento que hacen los pulmones al inhalar y exhalar, pero la misma también se mueve en situaciones patológicas, que es algo que debemos tomar en consideración a la hora de evaluar la radiografía o la tomografía de tórax que vamos a ver en las diferentes patologías que se pueden presentar en el mediastino, porque estas nos van a decir que hay una lesión específica en el mediastino. Podemos mencionar algunas lesiones que pueden provocar la movilidad del mediastino, como puede ser un derrame pleurítico, alguna masa o tumor que me esté ocupando el mediastino, que va a hacer que el mismo se desplace y nosotros lo vamos a poder apreciar en la imagen. Quédense con esta imagen que vendría representando lo que es normal, lo que podemos ver, que es una estructura donde podemos ver el parénquima pulmonar y el mediastino central. El mismo no está siendo desplazado a ninguno de los dos lados, sino que se encuentra céntrico, y esto me es sugestivo de que este paciente no presenta ninguna patología. Entonces, cuando hay una patología que me afecta esa presión intratorácica que puede hacer que el mismo se desplace a la derecha o a la izquierda o hacia ambos lados, esto puede ser sugestivo de que hay una patología en el mediastino. Lo primero que vamos a ver entonces serían las patologías infecciosas. Bien. En primer lugar tenemos la mediastinitis. Esta es una inflamación del mediastino, poco frecuente pero potencialmente grave. Esta se asocia comúnmente a infecciones agudas secundarias a procedimientos médicos. Su diagnóstico se basa en antecedentes clínicos, en síntomas, localización, también en estudios microbiológicos e imágenes. La mortalidad puede ser alta en estos casos, en caso de ser sépticos agresivos. En cuanto a las clasificaciones de la mediastinitis, vamos a encontrar las mediastinitis infecciosas, que es lo que vamos a tratar ahora. Vamos a ver las agudas y las crónicas. Dentro de las agudas vamos a encontrar las supurativas y las necrotizantes, y dentro de las crónicas vamos a encontrar granulomatosas y fibrosantes. Hay otras clasificaciones como la mediastinitis idiopática o producidas por fármacos. En cuanto a la mediastinitis esta suele ser secundaria a infecciones adyacentes que se extienden hacia el mediastino.
Las formas primarias son raras, pero pueden ocurrir espontáneas otras infecciones crónicas como faringitis, neumonía o bronquitis. En cuanto a las causas de las mediastinitis agudas, vamos a tener varias. Estas pueden producirse tras un postquirúrgico, también por traumatismo, por iatrogénicas, o sea, producidas por el médico, por ejemplo, al entubar al paciente, entre otras muchas causas. Entonces, la mediastinitis aguda descendente secundaria es una infección grave y muy poco frecuente. Esta se da por la infección cervical mal controlada. Su diagnóstico suele ser por sospecha clínica, es clave, y lo que nos va a confirmar este diagnóstico es una tomografía computarizada del tórax, ya que se va a evidenciar infiltrado de grasas mediastínicas y colecciones líquidas. Para su tratamiento, el manejo es quirúrgico con desfibrilación mediastínico amplio y drenajes pleurales, y también se utilizan antibióticos de amplio espectro. El pronóstico es complejo y puede requerir múltiples cirugías. Su mortalidad es de 20 a un 40%, dependiendo qué tan avanzado esté y la rapidez con la que se intervenga el paciente. Ok, entonces ahora tenemos la mediastinitis secundaria a perforación esofágica. Las perforaciones esofágicas son lesiones donde el contenido del esófago pasa al mediastino, causando mediastinitis o también posible sepsis. La causa principalmente, entre un 50 y un 60%, es instrumental. También pueden ser espontáneas por intoxicación por alcohol o por vómitos intensos. También pueden ser postquirúrgicas, traumáticas o por algún objeto extraño. En cuanto a su diagnóstico, se requiere la alta sospecha clínica, ya que puede confundirse con úlceras, anginas, neumotoras o neumonía. Y también se va a utilizar para confirmar la tomografía computarizada, donde vamos a ver un ensanchamiento del mediastino. En cuanto a su etiología, los patógenos más frecuentes incluyen el Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, Bacteroides, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae y otras bacterias gram negativas y hongos. Para su tratamiento, esto va a depender de la causa, la localización y la evolución de la perforación. Se suele utilizar el desbridamiento quirúrgico, también el cierre primario si el diagnóstico es precoz y si la infección no está tan avanzada. También se puede hacer una esofagectomía en lesiones avanzadas, entre otros procedimientos. Ok, ahora hablaremos de la mediastinitis postquirúrgica infecciosa. Esta normalmente se da por cirugías cardíacas con esternotomía que causa alta mortalidad de un 11 a un 14%. Esta aparece alrededor de 2 semanas tras la operación, con dehiscencia de la herida, con secreciones purulentas, líquido seropurulento también, y el diagnóstico se confirma con un cultivo de exudado. En cuanto a citología, el patógeno que mayormente produce esto es el Staphylococcus aureus. También puede estar implicado Pseudomonas aeruginosa o Klebsiella pneumoniae. Su tratamiento es con antibióticos, también con desbridamiento mediastínico y con cierre con plastias. Ok, entonces la mediastinitis crónica, también llamada fibrosis mediastínica o mediastinitis granulomatosa, esta se caracteriza por una inflamación crónica que presenta normalmente granulomas. Es poco frecuente y suele ser secundaria a infecciones de evolución lenta. Las causas principales son infecciones granulomatosas como la tuberculosis, las histoplasmosis, blastomicosis, etc. También se puede dar por una mediastinitis aguda cronificada, etc. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a tener síntomas inespecíficos como tos, fiebre, dolor torácico, etc. En casos más severos puede haber disfagia, disnea, síndrome de
cava superior, obstrucción de las vías aéreas o fístula esófago-bronquial. Para el diagnóstico vamos a utilizar también tomografía computarizada y biopsia. Para el tratamiento se utilizan antimicrobianos específicos según la infección subyacente, curetaje adenopático y cirugías en caso de fístula esófago-bronquial. Ok, ya por último tenemos la mediastinitis crónica fibrosante. Esta se caracteriza por la proliferación de un tejido fibrótico denso en el mediastino, lo que puede comprimir estructuras anatómicas como arterias, venas, esófago y tráquea. La vena cava superior es la más afectada en estos casos. Su origen normalmente es desconocido, pero se asocia a infecciones crónicas como la tuberculosis o la micosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, este normalmente es asintomático en muchos casos, pero puede tener síntomas como disfonía, disfagia, disnea y hemoptisis. Y también el síndrome de la vena cava superior en casos graves. Su diagnóstico se realiza a través de tomografía computarizada, biopsia para confirmar la fibrosis y puede requerir fibrobroncoscopía. En cuanto al tratamiento, vamos a tener la colocación de prótesis o bypass venoso en caso de compresión vascular severa, y también podemos tener cirugía abierta si hay obstrucción de vías aéreas o de tracto digestivo. Ok, ahora vamos a estar hablando sobre las patologías inflamatorias y traumáticas del mediastino. Comenzando por el neumomediastino, estas patologías, como que el mismo nombre te van a decir lo que es. El neumomediastino también se denomina el enfisema mediastínico y se define por la presencia de aire libre en el espacio mediastínico. El principal factor etiológico del mismo es la espontánea, que ya veremos más adelante, pero otras causas pueden deberse a ruptura de víscera hueca, traumatismos e infecciones, por ejemplo, con bacterias productores de gas. Siguiente. Esto es una patología rara, pero se puede ver. Dentro de la fisiopatología del mismo, esto lo que va a pasar es que se produce por la ruptura idiopática de los septos alveolares, que podemos ver aquí. Entonces, cuando se rompen esos septos, el aire que ocupaba ese espacio va a salir hacia los tejidos peribronquiales y perivasculares. Eso va a salir. Entonces, los factores desencadenantes va a ser un aumento en la presión intratorácica, que se debe, por ejemplo, a un esfuerzo muscular previo, por ejemplo, en un ejercicio físico intenso, maniobra de Valsalva, un acceso a oxígeno o una crisis asmática. Cabe destacar que esta patología es frecuente en varones jóvenes y que algunas, ¿cómo se dice? No es una patología. Bueno, algunas patologías que predisponen a esta enfermedad van a ser el síndrome de Marfan y el uso de sustancias recreativas por vía inhalatoria. Dentro de las manifestaciones clínicas del neumomediastino vamos a tener el dolor centrotorácico, que este se va a irradiar a ambos hemitórax y al cuello. También tenemos la disnea y la tos irritativa. Otros síntomas puede ser la rinolalia, que es un cambio o una alteración en la voz debido a un problema de cavidad nasal, pero también podemos ver disfagia y la taquicardia, pero estas son más raras. La triada clásica de esta patología va a ser la disnea, la tos y el enfisema subcutáneo, que lo vamos a ver en el próximo slide. El enfisema subcutáneo. Ya para diagnosticar al examen físico, vamos a buscar un clic metálico que va a ser lo que llamamos como el signo de Hamann, ¿verdad? No puse el audio. El signo de Hamann a la auscultación, y a la inspección vamos a ver el enfisema subcutáneo, que podemos ver los pliegues acá. En la radiografía de tórax podemos ver una hiperclaridad mediastínica, y en la tomografía computarizada esta va a mostrar en la flecha un neumomediastino traumático. El tratamiento es conservador y no suelen precisarse maniobras de descompresión, y usualmente el aire se va a reabsorber por lo general dentro de
4 a 5 días, por lo que el tratamiento a largo plazo al paciente realmente no se le da. Ahí se ve mucho el enfisema subcutáneo, no sé si lo ven también. Ok, la segunda patología que vamos a ver es el hemomediastino, que como su nombre indica es la presencia de sangre en el espacio mediastínico. Los factores etiológicos de la misma van a ser traumatismos, los más frecuentes van a ser los traumatismos y la ruptura o disección aórtica, que dijimos que los grandes vasos eran parte del mediastino medio. Pero también se puede deber a una causa espontánea, por ejemplo, los medicamentos y el sangrado de tumores. Los medicamentos pueden variar entre, por ejemplo, fibrinolíticos y anticoagulantes. Dentro de la fisiopatología, este cúmulo de sangre lo que va a hacer es que va a comprimir esas estructuras adyacentes que se encuentran en el mediastino, lo cual va a comprometer la función tanto vascular como la función cardiovascular, como respiratoria. Esto puede llevar a complicaciones como la compresión traqueal, la obstrucción esofágica y, por ejemplo, también el compromiso hemodinámico por la misma afectación de los grandes vasos. Dentro de las manifestaciones clínicas, el paciente presenta disnea, dolor torácico, ronquera, tos y shock. Dentro de los signos de shock, ya nosotros lo conocemos, pero cabe mencionar, por ejemplo, diaforesis, oliguria, anuria, etc. El diagnóstico se va... No se muestra la radiografía, pero ok. La radiografía de tórax va a mostrar un ensanchamiento del mediastino, como ya mi compañera explicó previamente en la introducción. Pero también podemos utilizar una tomografía computarizada, que va a ser el diagnóstico por excelencia, ya que esta nos permite identificar la causa subyacente, y también podemos hacer una ecocardiografía que nos va a permitir evaluar el nivel de hemorragia y la función o el impacto que ha tenido la hemorragia en la función cardíaca. El tratamiento se trata de estabilizar hemodinámicamente el paciente, el control del sangrado y el soporte respiratorio de ser necesario. Ya por último vamos a estar viendo el síndrome de la vena cava superior. Este es un conjunto de signos y síntomas desencadenados por la obstrucción de la vena cava superior. Nosotros sabemos que la vena cava superior está formada por la unión de ambas venas brachiocefálicas, tanto izquierda como derecha. Entonces, esta es una urgencia oncológica debido a que su factor etiológico más frecuente es el tumor intratorácico maligno, por ejemplo, como linfoma o cáncer de pulmón. También se puede deber a una trombosis asociada con la colocación de accesos venosos. Pásala, por favor. Dentro de su fisiopatología, la fisiopatología es sencilla. Se va a deber a un aumento de la presión en la vena cava superior debido a la obstrucción, y esto lo que va a provocar es una éstasis sanguínea. Entonces, esta éstasis sanguínea va a provocar una venodilatación, y esa venodilatación va a provocar extravasación de líquidos, por lo que el paciente va a presentar edema en las extremidades superiores, por ejemplo, la cara, cuello y cabeza. Ok, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver el edema en pelerina, o también leí que se le llama el edema en esclavina. También el paciente va a presentar ingurgitación yugular y las fascias abotagadas. Es importante mencionar que si nos recordamos de la anatomía, este síndrome va a depender mucho de las venas colaterales y de la afectación de las mismas, porque esas colaterales pueden compensar esa obstrucción. Ok, ya para el diagnóstico, en el examen físico nosotros inspeccionamos a nuestro paciente y buscamos la triada clásica,
de este síndrome, que va a ser edema, ingurgitación yugular y las facies abotagadas, que van a ser las facies hinchadas, como vimos anteriormente. En la radiografía, también en las pruebas de imagen vamos a hacer una radiografía de tórax, una tomografía computarizada que se le hace usualmente al paciente con contraste para obtener lo que es una cabografía. Si el paciente, es importante destacar que si el paciente es alérgico o sufre de alguna enfermedad renal, nosotros no le damos contraste, sino que le mandamos a hacer una resonancia magnética. Pero también vamos a mandar a hacer una mediastinoscopía, porque tenemos que coger una biopsia de ese tumor maligno, ya que dijimos que el principal factor etiológico es un tumor maligno. Esta se clasifica, estos son los sistemas de estratificación de gravedad de Geo, y va desde asintomática a fatal, y esta va a depender de la sintomatología del paciente. Por ejemplo, en la sintomática hay hallazgos radiográficos de obstrucción de la vena cava superior, pero el paciente no va a presentar síntomas. Y ya, bueno, ahí está la tabla. El tratamiento del mismo va a ser posicionar a nuestro paciente en una posición de la cabecera a 45 grados, oxigenoterapia de ser necesaria, cirugía para extirpar el tumor maligno, por ejemplo, y medicamentos, por ejemplo la furosemida, que es un diurético de asa, lo que nos va a ayudar es a disminuir la precarga de la aurícula derecha. Y también se usan fármacos como los esteroides inhalados, por ejemplo, en pacientes que presentan edema cerebral, y también en aquellos pacientes que, por ejemplo, en tumores que responden a estos medicamentos, como son el linfoma. Sí. Ok, bien, entonces ya para completar las patologías del mediastino lo vamos a hacer súper rapidito, porque ya lo que queda son las masas o tumores que nosotros podemos encontrar en el mediastino. Y cuando nosotros nos referimos a los tumores o masas, son aquellas neoplasias, esas masas anormales que se van a ubicar exactamente en el mediastino, sea mediastino medio, anterior o posterior. Y las mismas se van a clasificar atendiendo al lugar y al tejido del cual ellas derivan, es decir, que las que se van a presentar en el mediastino anterior no son las mismas que se van a presentar en el mediastino posterior, y las mismas pueden ser tanto benignas como malignas, donde también vamos a encontrar quistes que pueden derivar del pericardio, de la pleura o de los bronquios, y también podemos encontrar masas sólidas que pueden tener grandes rasgos de malignidad, como vamos a ver. Las masas que nosotros podemos encontrar en el mediastino, de las siguientes, son estas. Hay muchas, no vamos a hablar de todas, pero es bueno mencionarlas. Muy bien, como lo mencionó mi compañera Lizzy, dependiendo del órgano y el tejido que se encuentre en la subdivisión del mediastino, es de ahí que va a derivar el tumor. El que vamos a encontrar en mayor frecuencia en el mediastino anterior, que ya mi compañera les ha mencionado, que se divide en superior e inferior, ¿verdad? Es el timoma. Ese es lo que vamos a encontrar más frecuente, pero nosotros podemos encontrar los quistes broncogénicos que derivan de los bronquios, los linfosarcomas, un adenoma, un quiste, un bocio que se puede ubicar a nivel del mediastino anterior, y en el mediastino anterior, pero ya de forma general y del lado inferior, nosotros lo que vamos a encontrar más son los linfangiomas. Los linfangiomas nosotros los podemos encontrar no solamente en el anterior, sino también que lo podemos encontrar en el medio. Ya en el mediastino nosotros, siguiente por favor, en el posterior, lo que más nosotros vamos a encontrar son los neurogénicos, aquellos que derivan del tejido del tejido nervioso, puede ser del tejido parasimpático, simpático o de los nervios periféricos, que nosotros vamos a ver que estos van a ser más frecuentes en niños. Y los que se encuentran en el mediastino medio, en mayor frecuencia y dentro de todo lo que más abundan en las enfermedades del mediastino, van a ser los linfomas, que en este caso el más abundante de todos es el linfoma de Hodgkin. La siguiente, por favor. Esa es una tabla para que lo vean, pero no vamos a hablar de todo porque no vamos a dedicar tantas horas de estudio de ellos. Pero cuando nosotros vamos a evaluar un paciente y nosotros sospechamos de manera incidental que el paciente tiene alguna masa dentro del mediastino, porque estas masas de tumores no tienden a dar síntomas. Un médico no va a investigar un tumor del mediastino porque sospecha que hay una, porque los síntomas se pueden asociar a muchas patologías que ya vimos durante el transcurso de esta materia. Por lo que si un doctor se encuentra con una placa y sospecha de que es una masa que posiblemente
como ha desplazado el mediastino, se encuentra en el mediastino, lo que debe hacer el doctor es descartar, y eso lo hace atendiendo a la epidemiología, porque como le había mencionado, vamos a atender a dos factores. Uno, la ubicación del mismo, si está en el medio, en el anterior o el posterior, y la frecuencia del mismo atendiendo a la edad. Porque como pueden allá arriba, en esa tabla que fue sacada del libro de neumología de Álvarez, nos dice que en el mediastino anterior, ¿cuál tiene mayor prevalencia? La población adulta. Y en el mediastino posterior, ¿cuál tiene mayor prevalencia? La población pediátrica. Muy bien, como les mencioné, porque en el posterior nosotros tenemos los neurogénicos, que ese va a ser el tumor más frecuente que nosotros vamos a encontrar en los niños. Entonces, atendiendo a cada compartimiento, ¿cuál nosotros podemos ver? Podemos ver que los linfomas en el mediastino anterior van a ser más frecuentes en los niños, mientras que los timomas van a ser más frecuentes en los adultos en el mediastino anterior. En el medio nosotros podemos encontrar en niños los broncogénicos, que derivan directamente de los bronquios, o los pericárdicos, que derivan del pericardio. Y en los adultos, en el mediastino medio, que vamos a encontrar en mayor frecuencia son los pleuropericárdicos, que son aquellos que derivan exactamente del diafragma, como vamos a ver en una imagen más adelante. Ya en el mediastino posterior, ya dijimos que en los niños tenemos los neurogénicos y en los adultos también, pero estos se encuentran en poca medida, por lo que no es común encontrar un tumor, una masa que ocupe el mediastino posterior en adultos. La siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas las vamos a abordar en general porque, como les había mencionado, son síntomas que pueden acompañar cualquier otra patología. Mi paciente va a presentar ronquera, un dolor torácico, tos, puede presentar disfagia, puede presentar pérdida de peso en algunos tumores, porque no todos presentan alto grado de malignidad, y el síndrome de la vena cava superior, que muy bien mi compañera ya les había mencionado anteriormente. Hay ciertos síntomas que están relacionados directamente por la compresión. Como yo les dije, son masas que me están ocupando un espacio que no deberían de ocupar, por lo que va a haber una compresión a todos los órganos que se encuentren aledaños. Si está en el mediastino posterior, ya yo les mencioné que el más común es el neurogénicos y es más frecuente en niños. Estos van a cursar con el síndrome de Clauser-Bernard, el cual se manifiesta porque el paciente va a presentar enoftalmos, que es ese ojo hundido, miosis, porque la pupila va a estar bien contraída, ptosis palpebral, que como podemos ver va a presentar el párpado caído, y el paciente va a presentar anidriosis del lado afectado. Y eso se da porque cuando hay un quiste o un tumor, una masa que me está ocupando el mediastino posterior, me comprime los nervios, sea periféricos o parasimpáticos o simpáticos, la función de esos nervios se va a ver afectadas, y por eso es común que nosotros encontremos este síndrome en pacientes que tienen una masa a nivel del mediastino posterior. También está la compresión a todos los órganos aledaños. Como yo les dije, si me ocupa el mediastino posterior, me está presionando la tráquea o me está presionando el esófago, mi paciente puede presentar disfagia, dinofagia, disfonía o estridor, ese ruido turbulento por el paso del aire que no puede circular de manera correcta. O mi paciente, si tiene una masa a nivel del posterior, ya yo les había mencionado que va a presentar la compresión nerviosa tanto del parasimpático como simpático, por lo que esos pacientes pueden cursar con arritmia y compresión medular, que puede comprometer la movilidad de los miembros superiores. También hay un compromiso pericárdico cuando estos tumores han evolucionado mucho y su tamaño ha aumentado, porque puede provocar a que el paciente tenga un derrame pericárdico que lo puede llevar a un taponamiento cardíaco y lo puede llevar a una situación más complicada. Pero eso no será en todos los pacientes. Estamos hablando de pacientes que se han descuidado mucho y el tratamiento no ha sido oportuno. Los procedimientos diagnósticos que nosotros vamos a utilizar cuando sospechamos, tenemos una radiografía, nos llegó, creo que es una masa, se acompaña con los síntomas ya mencionados, ¿qué yo voy a hacer? Lo primero que se utiliza es la historia clínica. Como ya les mencioné, los tumores son específicos de edades, de población específica. Ya dije que en los niños tenemos en el mediastino posterior más los neurogénicos, que se van a acompañar con sintomatología de una afección neuronal. En los adultos mayormente tenemos los timomas y los linfomas, que se pueden encontrar en el mediastino anterior como el mediastino medio en el caso de los linfomas. Y en las mujeres, si yo tengo una mujer que está cursando con paratiroidismo, con hipertiroidismo o hipotiroidismo, y mi paciente tiene una masa a nivel del mediastino anterior, pues yo puedo sospechar de que la paciente tiene un bocio endotorácico. Y en los hombres es muy común, como vamos a ver, el tumor de las células germinales extragonadales, que se da por metástasis directamente hacia el mediastino, que es el área de mayor frecuencia donde se presentan estas metástasis. Los métodos diagnósticos que vamos a utilizar, en primera instancia vamos a realizar una radiografía de tórax, donde vamos a ver una masa que me está ocupando un espacio.
Si yo lo pongo una proyección lateral, puedo ver que acá hay una masa que me está ocupando exactamente el mediastino posterior, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. En la tomografía, pues yo estoy viendo una masa que me está ocupando parte del mediastino, pero yo no puedo delimitar cuál es, porque aquí me está ocupando como si fuesen todos cada uno de los compartimentos del mediastino. Y eso se debe a que ya ha sido un tumor que ha evolucionado en tamaño. Pero la tomografía me ayuda más a determinar qué tan grande ha sido el tumor y cuáles órganos se pueden ver afectados, porque como puedo ver, yo veo que me está comprimiendo todos esos órganos que están aquí. Entonces eso puede ser un método diagnóstico para poder explicar la sintomatología que tiene mi paciente. Podemos realizar resonancias magnéticas que me ayudan a ver la vascularización de ese tumor y la diseminación que tiene el mismo en el caso de que sea un tumor que tienda a hacer metástasis, y la ecoendoscopia que me ayuda a ver cuáles son esos ganglios que han sido afectados cuando yo tengo una masa que me está provocando una obstrucción a nivel del mediastino. Este no se realiza de manera tan constante porque el líquido no se puede apreciar bien porque sabemos que los pulmones están llenos de aire. Entonces eso va a dificultar esa ecografía, esa ecoendoscopia, pero se puede realizar en caso de que haya metástasis o sospechemos de metástasis. En la siguiente, por favor. También, luego de yo realizar un estudio de imagen y decir que mi paciente sí tiene una masa, yo me puedo ayudar de los marcadores tumorales, que sabemos que son moléculas, proteínas, péptidos que se van a secretar a nivel sanguíneo cuando hay tumores específicos. Hay un antígeno contra el receptor de acetilcolina que aumenta exactamente en los timomas. Ya yo les mencioné en qué población es más común los timomas, ¿verdad? En los adultos. Si yo sospecho de que el paciente tiene un timoma porque se acompaña de miastenia gravis, porque el 70% de los pacientes, el 70-75% de los pacientes que cursan con timomas presentan miastenia gravis, y yo le hago la prueba para el antígeno de acetilcolina y sale positivo, pues ya yo tengo el diagnóstico de que mi paciente tiene un timoma. En el caso de la alfa-fetoproteína y la cadena beta de la hormona gonadotrópica, estos tienden a aumentar en los tumores seminomatosos, exactamente en aquellos que frecuentan en los hombres. Vamos a ver que de los seminomatosos, nosotros vamos a tener los que son seminomatosos y los no seminomatosos. Los seminomatosos solamente van a aumentar la hormona gonadotrópica humana, mientras que los no seminomatosos van a aumentar los dos. Y eso es muy característico porque si la alfa-fetoproteína está positiva o está aumentada, es un mayor rango de malignidad, porque esos son los que tienden a hacer metástasis. Y la calcitonina que se puede hacer en sangre para evaluar alguna afección de la tiroides, como es el caso del bocio. Entonces, ya hablando, la siguiente, por favor. Estos son otros procedimientos que se pueden realizar: la broncoescopía, biopsia transparietal, el medio. De todas, una de las que más se utiliza es la videotoracoscopía, que vendría representando como un estudio de imagen similar a la endoscopía, donde yo voy a introducir pequeñas cámaras para poder apreciar el tumor como tal, incluso para tomar biopsias. Pero como lo vamos a ver un poquito más adelante con cada tumor, lo vamos a mencionar más adelante. El primero que vamos a ver es el timoma. El timoma es un tumor que deriva de las células epiteliales del timo. Como ya les había mencionado, es más común en adultos y la edad más frecuente es entre 40 y 60 años. Muy raro nosotros vamos a encontrar un timoma en edades infantiles, y estos no diferencian entre un hombre y una mujer. Los timomas pueden ser benignos o malignos, pero ya cuando tenemos un timoma maligno estamos hablando de un carcinoma de timo, que vendría representando otra patología. Ya yo les había mencionado que uno de los marcadores que me va a ayudar a diagnosticar los timomas es la acetilcolina, porque es subjetivo de que mi paciente está cursando con miastenia gravis. Hay estadios en los que se han clasificado los timomas, pero como no lo vamos a ver porque no estamos dando patología, lo más importante es que si el timoma me ha afectado a nivel cortical, tiene peor pronóstico, tiene mayor rango de malignidad y tiene mayor rango de hacer metástasis. Si solamente me ha afectado la médula, tiene mejor pronóstico, está mejor encapsulado y muy poca probabilidad de hacer metástasis. Y eso es bueno porque de eso va a depender el tratamiento de mi paciente. Aquí nosotros podemos ver una masa que me está ocupando, pero si yo miro esa radiografía y yo no estoy presentando el tema de tumores del mediastino, yo puedo decir que son muchas cosas, porque yo estoy viendo que me está ocupando parte del tumor del pulmón izquierdo, que no se puede apreciar, que el mediastino está desplazado, pero cuando yo le hago un TAC, que vendría representando ya el estudio ideal para poder yo diferenciar que es un tumor del mediastino, yo voy a encontrar
que hay una masa que me está ocupando retroesternal y tiene presencia dentro del mediastino, como podemos ver acá. Vemos que este es el área del mediastino, aquí se encuentran todos los órganos, tenemos el esófago, la tráquea, y vemos que está comprimiendo. En este caso nosotros estamos hablando de un timoma. Cuando nosotros le hacemos la prueba de la acetilcolina vamos a encontrar, o podemos encontrar que el paciente tiene niveles elevados. Haciendo diagnósticos, ¿cómo nosotros podemos tratar? Hay dos pasos para tratarlo. Lo podemos hacer una cirugía en caso de que el paciente no tenga una afección cortical, y le podemos dar quimioterapia en niveles muy avanzados donde sí hay una afección cortical y este haya hecho metástasis. Los timomas no tienden a hacer metástasis a los órganos, ellos tienden a hacer metástasis al pericardio, a la pleura y al diafragma. Pero ya cuando hay metástasis tienen un peor pronóstico y el tratamiento va a depender, esa tabla que se realizó, al grupo al cual él esté. Pero lo que quiere decir esto es si hay metástasis o no. Si hay metástasis se considera la quimioterapia y luego se hace la cirugía, pero si no la hay, se hace la cirugía para poder sacar el tumor. Esta es una tabla que muestra el pronóstico de los pacientes. Podemos saber que el mejor pronóstico en 20 años son aquellos pacientes que tienen solamente afección medular, pero cuando ya hay afección cortical y puede ser que el paciente ya haya hecho metástasis, pues el pronóstico de vida de esos pacientes va a disminuir. El carcinoma tímico, ya cuando hablamos del carcinoma tímico, el siguiente por favor, hablamos de algo maligno. Este tiene mayor agresividad, pero lo bueno es que es muy poco común. No es muy común encontrar un carcinoma tímico, pero si se presenta es muy agresivo. Y la supervivencia de vida cuando este se diagnostica mediante la biopsia, pues es de solamente 20 meses. Se hace cirugía y se somete al paciente a quimioterapia para poder prolongar o tratar de reducir la muerte por el mismo, pero este hace metástasis de manera muy agresiva, así que no tiene un buen pronóstico. El carcinoma de las células germinales, cuando hablamos de las células germinales, hablamos de aquellas neoplasias que hacen metástasis directamente al mediastino. Germinales a ustedes les suena de un órgano específico, ¿verdad? ¿Qué son? Las gónadas. Hablamos de germinales, hablamos de gónadas. Cuando yo estoy sospechando que hay una metástasis, puede ser que sea un tumor primario que ocurrió directamente en el mediastino y hace metástasis a las gónadas, o que de las gónadas hace metástasis al mediastino. Si yo sospecho que mi paciente tiene un tumor de las células germinales, yo tengo que evaluar las dos cosas. O sea, yo tengo que evaluar cómo están las gónadas, a ver si fue metástasis o es primario directamente del mediastino. En este nosotros podemos encontrar los benignos, como puede ser el quiste epidermoide o el teratoma maduro, y los malignos, donde tenemos el seminoma, los tumores seminomatosos, los no seminomatosos y el teratocarcinoma. Un poquito de agua. Aquí va la vaina. Y el pan. Entonces, el teratoma es más común en pacientes jóvenes de ambos sexos. Sabemos lo que es un teratoma. Un teratoma es un tumor que está bien diferenciado, donde va a tener diferentes tejidos. Eso mismo vamos a encontrar en el mediastino. Para poder tratarlo, lo que se hace es cirugía. Este tiene un muy buen pronóstico cuando los pacientes se realiza la cirugía de manera oportuna. Los seminomatosos y no seminomatosos, ya les había mencionado que el seminomatoso me va a elevar la hormona gonadotrópica humana y los no seminomatosos me van a elevar la alfa-fetoproteína y también la HCG. Esto es importante porque cuando yo sospecho de un seminomatoso, yo evalúo las gónadas de mi paciente, es más común en pacientes jóvenes, hombres, y yo llevo el diagnóstico de este. Dependiendo de qué marcador esté aumentado me puede hablar del pronóstico, porque podemos ver que el no seminomatoso tiene mayor agresividad y mayor probabilidad de hacer metástasis, y los no seminomatosos no. En el caso de los seminomatosos, tiene un mejor pronóstico y se trata con radioterapia, no es necesario hacer una cirugía, pero los no seminomatosos sí necesitan cirugía y radioterapia. En la siguiente imagen podemos ver el teratoma maduro, que sabemos ya muy bien cómo les había mencionado. Tenemos un seminomatoso que vemos que es una masa que me está ocupando el mediastino anterior, y cuando yo le hago la prueba lo que está elevado es la HCG, y los no seminomatosos, que son los de peor pronóstico, que tienen una elevación de la HCG y la alfa-fetoproteína. Tenemos los linfomas.
la HC, la hormona gonadotrópica humana. Ok. En verdad, la cadena beta de la hormona gonadotrópica humana, igual que la otra. Tenemos los linfomas, que también son tumores que me pueden afectar directamente el mediastino anterior. Estos tumores son más frecuentes en niños, como ya les había mencionado, pero este puede afectar no solamente el mediastino anterior, sino que también el mediastino medio. Sabemos que existe una clasificación general, hay muchos linfomas, pero la clasificación general son los no Hodgkins y los Hodgkins. Los Hodgkins son los más comunes de todos, y lo que nosotros vamos a poder observar, por ejemplo en la pantalla, es un tumor de gran tamaño que me va a comprimir todas las estructuras que están aledañas en el mediastino, y como podemos apreciar en la imagen, también podemos saber ese desplazamiento del mediastino porque hay una masa que me está ocupando. Cuando yo tengo una sospecha de que hay un linfoma, yo veo la metástasis hacia los ganglios linfáticos. Yo le debo hacer una biopsia a mi paciente, porque dependiendo de la biopsia del paciente va a ser el pronóstico del mismo, porque el tratamiento va a depender de qué tipo de linfoma tenga mi paciente. Lo que se hace con esos pacientes es que se le da quimioterapia para poder reducir el tamaño del tumor. Los otros tumores que se van a presentar, podemos presentar el bócio endotorácico, que ya les había mencionado que es más común en mujeres y que esas mujeres van a cursar con hipo o hipertiroidismo. Tenemos los linfomas y los hemangiomas, que son tumores benignos y que se pueden solucionar simplemente con resección quirúrgica de los mismos. Ya en el mediastino medio, nosotros podemos encontrar estos tumores. Podemos ver que las adenopatías, que están muy relacionadas con tumores que hacen metástasis directamente al mediastino, los pleuropericárdicos que derivan del diafragma, podemos ver que aunque se encuentran en el mediastino medio, no están como los demás que estaban superior y retroesternal, sino que estos están una elevación por arriba del diafragma, porque esos derivan directamente del diafragma. Y los broncogénicos son aquellos que derivan de los bronquios, y nosotros podemos ver esa afección directamente en el lugar de posición de los bronquios. Estos quistes broncogénicos no tienden a ser malignos y como podemos ver en pantalla, sí lo vamos a poder observar. En el caso del posterior, como les había mencionado, lo posterior está relacionado con el tejido neuronal, con el tejido neuronal. Es más común nosotros encontrarlo en niños que en adultos. Y estos van a depender si derivan de los nervios periféricos, de los nervios simpáticos o de los nervios parasimpáticos. Los que derivan de los nervios periféricos son el schwannoma y el neurofibroma. Estos dos tumores son tumores benignos y mayormente se encuentran en adultos. Los que derivan del sistema nervioso simpático, solamente tenemos estos dos, que son los ganglioneuronoma y el ganglioneuroblastoma. Estos dos también son más comunes en adultos, y de todos estos el que peor pronóstico tiene son los ganglioneuroblastomas, porque los ganglioneuromas tienden a ser benignos. Ya el que vamos a encontrar mayormente en niños son los neuroblastomas. Este tiende a ser el peor de todos, porque me afecta a la vía parasimpática, y el paciente cuando tiene que es el más común en niños, va a cursar con lo que el síndrome que ya les había mencionado anteriormente. ¿Se acuerdan? Exactamente. Los niños tienden a cursar con este síndrome y este peor pronóstico, porque afecta directamente a la vía parasimpática. Estos pueden presentar ataxia cerebelosa, letargia, disnea, dolor torácico y todos esos signos inespecíficos del paciente. Cuando yo sospecho de que hay una afección directamente en la parte posterior, porque se va a ver más pegado a la pared cervical, hacia las vértebras, y que deriva una masa del mismo, pues entonces yo lo clasifico, subclasifico dependiendo el tipo de población que yo esté tratando, para poder llegar al diagnóstico más oportuno y complementarlo pues con la historia clínica de mi paciente. Ya esa fue la bibliografía que utilizamos. Carla Abreu. Génesis Adams. Y ese ha sido un momento, pero porque estaba aquí. Adela Almonte. Nicole Andrés. Aquí. Alexa aquí. Presente. Jessica Golán, Nicole Collins. Presente. Mariana Daroa. Presente. Rainer Emiliano.
David Garcés, Chantal Ruiz, Ashley González, Lisa Dainada, Elaine López, José Luna, Presente. Carla, Leo, Daniel Miranda, ok. Pérez, Ashley Pereira, Luis Pérez, Michael Pérez, Juan Portalatín, Moisés Rosario, Lisbeth Rosario, Adeli Salomé, Lizzy Seques, Yaris Félix, De la otra sección, profe. está bien. No, en la próxima clase entonces voy a dar un repaso de una cosa que tranquilo pueden ir a su casa. Perfecto, profe, muchas gracias.